Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Miguel Bravo, quien nos relatará cómo Dios hizo un antes y un después en su vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites la nueva revista Esperanza, Cielo o Infierno, Salvo o Perdido. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Miguel, de 32 años, nació en San Miguel y hoy vive en San Bernardo. Su infancia estuvo marcada por dificultades, pero también por una gran determinación. Desde pequeño trabajó para ayudar en casa, aprendiendo que la vida no siempre es fácil, pero que cada esfuerzo vale la pena. A los 18 años, una invitación insistente lo llevó a un grupo pequeño. No buscaba respuestas, pero allí encontró a Dios y un propósito que transformó su vida. Un año después, decidió bautizarse, convencido de que Dios siempre había estado guiando su camino. Desde entonces, su fe ha sido su brújula. Ha servido en la iglesia con dedicación y hoy es anciano en San Bernardo Sur. Su mayor alegría es compartir su vida con Valeria, su esposa, y vivir con la certeza de que Dios lo sostiene, le da identidad y le ha mostrado que en sus manos todo cobra sentido. Hoy conoceremos la interesante historia de Miguel Bravo. Quédate en Identidad. ¿Sientes que en tu vida Dios siempre ha estado allí? Hoy tenemos a un nuevo protagonista. Él es Miguel Bravo y por supuesto él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante Miguel, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado, qué placer tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy muy contento por la invitación y que el Señor pueda dar esta instancia de poder transmitir mi testimonio. Amén, nosotros felices de que seas parte de Identidad, de la TV Nuevo Tiempo. Agradecer también a quienes se suman allí a través de la sintonía, quienes están allí muy pendientes de los testimonios, nos dejan sus mensajes, ya sea a través de la radio, la televisión, el canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, donde también posteriormente pueden ver el testimonio. Y bueno, feliz con Miguel, un nuevo protagonista. Y bueno, tiene Miguel mucho que contarnos el día de hoy. Cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposa, tú a qué te dedicas. Queremos saber cómo estás actualmente y conocerte. Y bueno, yo vivo actualmente en la comuna de San Bernardo. Estoy acá, hace poquito nos cambiamos de casa, por la bendición del Señor. Estamos acá desde septiembre y mi esposa se llama Valeria. Ella es una bendición para mi vida y que el Señor también me dio, y también yo me dedico a la parte de informática, de la ciberseguridad. Yo trabajo en una empresa llamada Redbank, soy jefe de proyectos de seguridad y la verdad que muy feliz de poder compartir con ustedes mi historia. Amén. Y bueno, no solo eso en esa parte personal y profesional de tu vida, Miguel, sino también en la iglesia. Tengo entendido que eres anciano, director de jóvenes. Bueno, cuéntanos un poco allí de cómo también aprovechas esas instancias, dones y talentos que el Señor te ha entregado y que estás colocando a la disposición del Señor para el avance. Cuéntanos, Miguel. Ha sido de gran bendición porque esta instancia que el Señor me ha dado me ha permitido conectarme más con Él, porque tomar una responsabilidad de este tipo te pide estar muy conectado con el Señor. Entonces esto me ha permitido también eh, estudiar más la Biblia, tener más oración y conectarme con los hermanos de la iglesia mucho más. Y esto es algo que el Señor, estoy seguro, puso en mi camino para poder crecer espiritualmente. Entonces, porque hace años atrás también fui director de jóvenes, entonces, aparte ser anciano, yo soy una persona igual joven, dije, el Señor me quiere moldear para poder seguir trabajando para Él, y es un verdadero honor. La verdad que estoy muy contento porque el yugo, siento que Él me está guiando, me está guiando en este caminar.
y esta conexión también que estoy teniendo con los jóvenes, que me ha permitido ser un instrumento para el Señor y poder contribuir en la unidad, de poder trabajar unidos, de poder transmitir el mensaje a través de los jóvenes, que es algo que en estos tiempos igual es difícil, pero Dios Padre se ha encargado de guiarme a través del Espíritu Santo y de poder estar con los jóvenes y de poder guiar la iglesia a través del cuerpo de ancianos. Así que muy contento por Excelente, esta etapa. Miguel. Lo más lindo de trabajar en la obra es que aprendemos mucho, mucho. Aprendemos mucho de servicio, aprendemos de humildad, aprendemos a decir, no soy quien, Señor, pero aquí estoy, úsame. Y eso es súper lindo porque pones en la practicidad lo de la iglesia en tu vida personal, profesional, familiar, uno solo. Eres cristiano en todo momento y atender la causa de Dios en ese sentido en la iglesia, sirviendo a los jóvenes también, realmente es un privilegio. Que Dios te bendiga allí muchísimo, junto a tu esposita también en las labores allí que están de la iglesia, que sigan creciendo en todos los ámbitos, en todos los aspectos de su vida. Vamos a ir atrás en el tiempo, Miguel, y yo quiero que tú me cuentes cómo fue tu infancia, tu adolescencia, qué recuerdos tienes allí, anécdotas que te hayan marcado. Miguel, cuéntanos. Siempre nosotros tuvimos una infancia con escasez de ese tipo. Y mi mamá tuvo muchos hijos, yo soy el mayor de 7 hermanos. Y fue una constante en el cual ver la manera de poder complementar con mi mamá. Nosotros no éramos cristianos tampoco. Simplemente por tradición uno se bautiza en la iglesia católica, era como esas tradiciones, pero nosotros en el crecimiento general que tuvimos en nuestra infancia fue como normal, así como cada uno busca su esfuerzo. Y dentro del crecimiento siempre percibí que había un Dios que me ayudaba, pero a mi manera, como que en realidad siempre buscaba la forma de ver las cosas positivas de lo que me iba sucediendo. Y me tocó, me acuerdo cuando era niño, trabajar de muy pequeño. Yo trabajé en la feria desde los 6 años para poder ayudar en la casa donde vivía con mi mamá, con mis hermanos, vivía con mi abuelita, y la verdad que fue bien sacrificado. Y la verdad que eso me ayudó con la ayuda de Dios. En ese momento yo creía a Dios a mi manera, como que amoldaba a Dios a lo que yo creía que era lo correcto. Y esa era como mi luz que tenía en ese instante. Y la verdad que eso me ayudó a crecer y poder ser como una persona responsable en ese sentido. Si bien había escasos recursos, también tengo entendido que no tuviste afecto paternal, o sea, en el sentido que no vivías con papá. Cuéntame cómo fue eso también y lo que marca en realidad. Ellos como que no tenían como la responsabilidad de tener esa unificación de familia como corresponde. Entonces mi papá tomó el vuelo y se fue, nos dejó. Y mi mamá en ese sentido se apoyó mucho a mi abuelita y después ella tuvo un padrastro. Y la verdad es que la ausencia, nunca tuve como una cercanía con mi papá, él nunca estuvo presente y mi padrastro tampoco era cercano, era muy exigente, no era cariñoso, me tenía muy distante y eso generó en mí una carencia de cariño fraternal de mi padre. Y la verdad es que yo en ese sentido lo extrañaba mucho y trataba de llenar ese vacío haciendo cosas, trabajar, de poder estudiar. Y la verdad que eso igual fue algo difícil, y tuve muchos caminos que tomar, porque igual las tentaciones siempre estuvieron en el camino del contexto donde yo vivía, que era en la José María Caro, que era una población, y, y preferí con la ayuda de Dios siempre seguir y apoyar a mi mamá lo más posible. Justo a esa pregunta iba, o sea, ¿en qué momento Dios toca la puerta y empiezas a estudiar la Biblia, conoces más a profundidad del Señor? Porque el Señor dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vivías en este contexto de carencia, desde muy corta edad trabajar en la feria, ayudar a la mamá, donde también mencionabas a la periodista, allí donde no había luz, no había agua en tu casa y era duro, era difícil la situación. ¿En qué momento Dios llega a tu vida, la Biblia también, y cómo
hace ese cambio y ese clic en tu vida, en tu corazón, Miguel. Sí, efectivamente, de hecho hubo una etapa en la vida que nosotros no teníamos luz y agua y mi mamá se ponía a llorar porque no tenía para darnos para comer. Por lo tanto, yo tenía que ir a la feria a recoger las cosas que estaban en el suelo para poder ayudar a mi mamá de alguna manera para poder comer, porque eran momentos súper difíciles. Y eso arraigó de que siempre tenía que, de chiquitito, buscar la manera de trabajar, de poder tener un ingreso, de poder ayudar a mi mamá lo más posible. Y fueron pasando los años, ya a los 17 años más o menos, un amigo que se llama Eduardo me dijo, oye, yo estoy asistiendo a la iglesia adventista con un grupo de amigos y estamos en un grupo pequeño. Me empezó a decir, tengo un grupo pequeño, los días viernes nos juntamos, ¿por qué no vais? ¿Por qué no nos acompañáis? Y yo le dije, ¿pero para qué? Si yo no necesito conocer más de Dios, decía yo en ese entonces, yo creo en Dios y con lo que yo sé creo que es suficiente. Lo bueno es que mi amigo insistió, insistió, vamos, acompáñame. Y yo decía en mí, si esto insiste tanto es porque realmente el Dios algo quiere en el fondo. Y acepté. Tenía 17 años en ese momento, 18 años casi por cumplir. Y fui al grupo pequeño. Y la verdad que cuando fui a ese grupo pequeño, me marcó. Fue como todo lo que he intentado llenar durante todos estos años de mis carencias, yo siempre lo llenaba con cosas del mundo, del trabajo, del estudio, que eso es súper importante, era lo primero en mi vida. Pero cuando en el grupo pequeño me presentaron a Dios de una perspectiva distinta a la que yo creía, me di cuenta que el Señor quería algo distinto para mi vida. Si yo percibía en ese momento que me estaba bendiciendo, ya asistiendo a este grupo pequeño me di cuenta que el Señor era un Dios Padre que me quería cerca. O sea, Él quería que yo me acercara a Él, porque Él siempre ha estado, pero ahora Él quería que fuéramos tomados de la mano, juntos. Entonces, dije, aquí es el momento ya de hacer un cambio y de acercarme a Él. Tú mencionaste algo allí muy, muy importante y creo que puede repetirse en la historia de quienes están viendo, escuchando, pero si yo conozco a Dios, ¿para qué no es necesario ahondar o ir? Acá chilenamente se dice a los canutos, hay como un prejuicio, sí, como el tontito, el que no sabe, o sea, si es cristiano, es que le falla algo, no entiende todo por completo, es ignorante, pero si tan solo le dieran la oportunidad a Dios y de abrir su palabra y de conocer sus verdades y de entender profecías, fechas, apocalipsis, porque es más que la emoción, es la racionalidad de lo que empiezas a entender y a comprender más allá y de decir, hijo mío, no temas, aquí estoy, tengo todo preparado para ti, un plan de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis que se ve allí claramente. Sin embargo, bueno, allí en tu historia podemos entrever esa lucha que hay también de conocer al Señor y de aceptar y decidir por Él o no. Y en Nuevo Tiempo queremos hacer esa invitación para que se motiven a estudiar la Biblia. Ingresen ya a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y solicita la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Hay material donde tú puedes descargar, aprender, videoaulas también, por supuesto, y darle la oportunidad a Dios para que transforme tu vida, así como lo ha hecho con tantas personas aquí en Identidad y en este caso con Miguel. Y continuando allí con tu historia, ¿qué sucedió después? Porque claro, a ti te invitan en diciembre de 2012 a este grupo pequeño, pero no es de inmediato, es como un paso a paso, empiezas a participar del grupo JA, y en qué momento dices, no, si esto es lo que quiero, me bautizo, cómo se da ese proceso de los estudios bíblicos también, que ahí tu esposita también viene a ser el protagonista. Cuéntanos allí, Miguel. Sí, en este intertanto de asistir a estos grupos pequeños, empecé a tener una luz de la palabra de Dios, por ejemplo, de lo que es la salvación, de lo que es la segunda venida de Jesús, de lo importante de que uno debe aceptar ese sacrificio de que Dios hizo por mí, por amor. Entonces, esas cosas que se me empezaron a mostrar, y va de la mano con la amistad, porque en el grupo pequeño, como éramos puros jóvenes, el poder conversar estos temas que son en común, me iban identificando mucho
el de que realmente eso es lo que realmente tiene sentido en mi vida. Todo lo que hacía anteriormente no era primer lugar, era tercero o cuarto. El primer lugar en este caso era poder conocer a Dios y poder alcanzar la salvación. ¿Ya? Porque muchas veces en este mundo nosotros vemos que se todo de acuerdo a nuestros medios, que todo nuestro esfuerzo, pero aquí esa perspectiva cambió. Entonces fue pasando el tiempo y conocí a mi esposa. La conocí en un post-congreso, ¿ah?, de La Serena en esos años, y el 2013. Y justamente cuando nos empezamos a conocer, mi suegro, que ahora es mi suegro, en ese momento le decía tío, me ofreció hacer la fe de Jesús junto a mi esposa, porque en ese momento yo todavía estaba como en la perspectiva, yo necesito conocer más la palabra antes de bautizarme. Entonces, haciendo la fe de Jesús, que aparte iba en paralelo lo del GPS, me di cuenta que cómo el Señor me amaba, cómo me ama hoy también, y cómo Él me estaba llamando para poder aceptarlo y testificar al mundo que Él es mi Salvador, que Él es el que guía mi vida. Entonces empecé a hacer la fe de Jesús y justamente al tiempo después me bauticé y fue un momento muy importante en mi vida, en poder haber testificado al mundo de que ahora Jesús es el que gobierna mi vida, no mi yo o mi esfuerzo, sino que ahora es Dios el que dirige mi vida. Y eso he intentado de poder transmitírselo no solamente a mi familia, sino que a los jóvenes, a la gente que yo voy conociendo en la iglesia, que el mérito de todo lo que voy obteniendo en mi vida, en los éxitos, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino que el Señor es el que se encarga de poder dar las herramientas y los momentos necesarios para poder alcanzar el éxito. Amén, totalmente. Cuando Dios es glorificado, honrado por todo lo que somos y hacemos, nos aterriza muchísimo a quienes somos, criaturas, hijos, hijas del Padre Celestial. Y Dios ha hecho grandes milagros en tu vida. Bueno, el primero, el 6 de septiembre del año 2014, entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo. ¿Cómo fue ese momento para ti? Y bueno, los milagros que Dios empezó a hacer de ahí en adelante en tu vida respecto de tu vida profesional. Miguel, cuéntanos. Justamente, bueno, mi esposa ahora, que Valeria me acompañó, fue algo súper bonito. Sentí como el Señor en ese momento como que del cielo como que me estaba mirando y el Espíritu Santo estaba conmigo, como abrazándome, recibiéndome. Ahora sí soy tu hijo, ¿ah? Porque antes me faltaba solamente dar el paso y en ese momento lo di. Y la verdad que fue algo súper, súper emocionante y reconfortante y un recuerdo que lo vivo día a día, porque esa decisión me permitió hacer un cambio definitivo. Y la verdad que eso también fue tomado de la mano con las pruebas que iba teniendo en el trabajo, porque en realidad cuando empecé a trabajar, yo salí del cuarto medio con un técnico profesional y cuando encontré este trabajo, que hoy en día ya llevo casi 12 años, las exigencias siempre son como de títulos. Tú tienes que ser un técnico a nivel superior, tienes que ser un ingeniero, y sin saber, yo postulé este trabajo y fue las entrevistas y la verdad que cuando quedé, yo dije al tiro que esto es del Señor. Porque como tenía un técnico profesional, uno compite en realidad cuando uno va a un trabajo, a una entrevista, y yo fui y habían varias personas que tenían ingeniería, tenían diplomado, y yo postulé con un técnico profesional solamente, y el Señor fue el que permitió que yo tuviera ese trabajo. Y yo percibí que me faltaba más fe, que yo debía seguir orando y agradecerle porque Él tiene el control de las cosas. A veces uno se aferra mucho a este mundo, pero en ese momento me di cuenta que el Señor estaba al control. Y fueron pasando los años y yo empecé a crecer profesionalmente en distintos puestos. Y hace poco, porque yo también dentro del trabajo empecé a estudiar, después saqué el técnico a nivel superior en red y telecomunicaciones, y hace poquito yo saqué la ingeniería en informática y ciberseguridad. Entonces, cuando estaba llegando ya, me quedaba como un año de carrera para poder sacar la ingeniería, me encontré con un gerente de operaciones
de pasillo y empezó a decirme, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? Sí, ingeniería informática y ciberseguridad. Oye, ¿no te gustaría trabajar en la gerencia de ciberseguridad? Y yo como que lo quedé mirando, pero me falta un año de carrera, así yo un poco a fe, ¿ah? Me queda un año todavía de carrera para poder trabajar en el área. Me dijo, tú tranquilo, si yo puedo conversar con el gerente de ciberseguridad para poder ver la forma de poder acomodarte. Y yo decía en mi mente, señor, tú estás dirigiendo esto, o sea, ¿en serio? ¿En serio? Tú tienes que... dame un tiempo para poder hablar con él y te aviso. Y yo, de verdad que todavía no lo podía ni creer, porque como le digo, me faltaba un año de carrera y se me estaba dando esta oportunidad. Entonces fueron pasando los meses y me contactó es como el mundo al revés, porque el gerente de ciberseguridad me contactó a mí y me dijo, oye, ¿te gustaría trabajar en ciberseguridad? Y dije, sí, claro, a mí me encantaría trabajar en ciberseguridad, es lo que estoy estudiando. Y la verdad que me dijo, mira, en este momento no tengo un cupo, pero apenas se abra un cupo te aviso. Y esta conversación fue como en diciembre del 2024 y en febrero me contactó el gerente y me dijo, mira, tengo este puesto para ti, imagínese. Él me dice eso a mí y yo le digo, ya, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Empecé a tener la entrevista con en ese momento que era mi futuro jefe, pasé el test psicológico y fue un proceso como de incertidumbre porque no sabía cómo responder a esto porque se estaban dando las cosas de una forma tan fluida. Dije, esto no es casualidad, es decir, el Señor sigue estando detrás y yo todavía no lo podía creer cómo las cosas se estaban dando. Y cuando llegó el momento de la decisión final, me presentaron la carta oferta y ganaba casi el doble de lo que ganaba en ese momento. Y la empresa tenía la política, no, que lo podemos subir un 20% más. Pero el señor se encargó de igualar la renta a lo que corresponde a ese cargo. Y yo seguía en shock, porque después me llamó el gerente general, que en ese momento ya era gerente de operaciones, pero en ese momento pasó a ser gerente general, y me llamó y me dijo con estas palabras, ¿se podía o no, hombre de poca fe? Me dijo. Él me lo dijo y él no es cristiano y dije, el Señor me está hablando a través de esa persona, diciéndome que debo seguir confiando de que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Ya ha pasado más de un año de eso, casi un año, y me doy cuenta que el Señor me sigue bendiciendo y en ese momento, en ese tiempo, me dio esta casa que tengo, que ustedes saben que en el contexto chileno es muy difícil tener una casa, y el Señor me dio la oportunidad de tener una casa junto con mi esposa, y tengo a Benito, que es un perrito también. Estamos los tres como familia aquí creciendo al Señor y trabajando en la iglesia, siendo anciano, director de jóvenes, y la verdad es que el Señor me tiene muy contento de poder agradecerle de alguna manera todas sus bendiciones trabajando en la iglesia para Él. Amén. Qué lindo, Miguel. Gracias. Gracias por haber estado aquí en Identidad, habernos contado tu historia, habernos contado cómo Dios llegó a tu vida, cómo Dios la transforma, cómo Dios la restaura, cómo Dios te apoya y cómo a través también allí de los canales con quienes trabajan te dice, se podía, ¿no? Hombre de poca fe, aquí estoy contigo, Miguel, te dice Dios todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor en su palabra y eso es maravilloso. Gracias nuevamente y bueno, quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia, a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir, las carencias, las dificultades, las ausencias, pero también la presencia del Padre Celestial y el conocimiento de su palabra y el servicio. Déjanos allí un mensaje para cerrar. Los invito a aceptar al Señor porque en mi vida nunca más fue igual, todo lo contrario, fue para mejor. Y el Señor me sigue bendiciendo hoy en día y agradeciéndole, trabajando en la iglesia, para poder decirle a la demás gente que el Señor es un Dios verdadero y que Él va a venir por segunda vez. Nos vamos a reencontrar con nuestra familia, con nuestros amigos, para toda la eternidad estando con Él. Ya se va a acabar todas las penurias de este mundo, pero hoy en día que estoy aquí en la tierra siento que tengo un pequeño Edén en mi hogar y Él está presente. Y el sentir de este mundo ahora es esperar su segunda venida. Mi foco ya no es tanto el trabajo o tener todos los títulos, que no es lo primero en mi vida. Son cosas importantes, sí, pero hoy en día ahora lo que busco es poder reencontrarme con Él por segunda vez cuando venga, y mi familia. Así que eso les puedo decir. Amén. Muchas gracias, Miguel, por esa invitación que nos motiva a buscar al Padre Celestial, a dejar tus cargas, tus luchas en los brazos de Cristo Jesús.
Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Busca cada día del Señor. Él te está esperando con sus brazos de amor. Motívate a estudiar la Biblia. Busca una iglesia adventista del séptimo día, la más cercana a tu hogar, en www.encuentreunaiglesia.org. Porque el Señor quiere cambiar, transformar tu vida por completo, llenarla de gozo, de felicidad junto a Él, porque nos espera una vida gloriosa, una vida eterna. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.